Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Node.js y MySQL que van a estar funcionando dentro de un contenedor de Docker. De hecho, vamos a estar comunicándolos utilizando Docker Compose. Este ejemplo es para aquellas personas que están configurando Node.js y MySQL en Docker y quieren aprender las configuraciones paso a paso. En este ejemplo vamos a crear un proyecto básico de Node, luego vamos a conectarlo a un contenedor de MySQL y luego vamos a crear un contenedor de Node que se comunique con el contenedor de MySQL utilizando Docker Compose. Este ejemplo ya requiere que ustedes tengan instalado Docker y también que sepan las bases de Node.js y MySQL. Así que si ya han creado una aplicación sencilla y están aprendiendo cómo colocarlo dentro de Docker, este ejemplo les puede servir. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Node.js, luego vamos a comunicarlo con un contenedor de MySQL y luego vamos a colocar también nuestro proyecto de Node.js en otro contenedor y de esa forma vamos a tener dos contenedores comunicándose utilizando Docker Compose. Voy a ir creando de poco a poco el proyecto para que puedan ir viendo cuándo son necesarias algunas configuraciones. Así que vamos a empezar. Vamos a venir aquí en nuestro escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar Node.js-MySQL-Docker. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y primero vamos a crear un proyecto de Node. Entonces vamos a abrir una terminal, vamos a ejecutar el típico comando de Node npm init -y, que es para que cree el archivo package.json. Una vez creado, aquí vamos a poder listar módulos y dependencias que va a necesitar nuestro proyecto de backend. Entonces vamos a instalarlos. Voy a venir aquí en la consola o terminal y voy a decir npm install y los módulos que voy a instalar son tres. Va a ser Express, otro va a ser MySQL 2 y el tercero va a ser .env. Para aquellos que no saben mucho, Express es básicamente el framework de backend de Node, que yo recomiendo que estudien primero esto antes de aprender Docker. Lo siguiente es MySQL 2, que es el módulo de conexión de Node con MySQL. Y luego también voy a estar utilizando .env, que es un módulo para poder leer variables de entorno, es decir, configuraciones que voy a tener aquí en mi propio sistema. Vamos a dar un enter. Una vez instalados, lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestro código. Entonces aquí en nuestro proyecto voy a crear una carpeta llamada src. Dentro de src voy a crear un archivo index.js y desde aquí voy a empezar a importar los módulos. El primer módulo que voy a importar va a ser el módulo de Express, así que voy a decir import express from express. Luego vamos a ejecutarlo. Una vez lo hemos ejecutado vamos a requerirlo o vamos a guardarle en una constante app. Y luego voy a decir app quiero que escuches en el puerto 3000. Y cuando inicies también quiero que muestres un mensaje que diga server on port 3000. Con esto ya tengo un servidor básico. Ahora para ejecutarlo puedo venir aquí en la consola y decir node dentro de la carpeta src ejecuta index.js. Y bueno, aquí debería ejecutarse pero tengo un error. El error es porque aquí estoy utilizando sintaxis import y export cuando Node por defecto no utiliza esta sintaxis, sino utiliza los require o lo que es common.js, es decir, utiliza esto. Ok, entonces para decirle a Node que utilice esta sintaxis, simplemente vamos a venir en el package.json y vamos a decirle que añada una propiedad más que se llame type module. Este es para decirle quiero que utilices los ECMAScript modules dentro de Node. Listo, entonces una vez tenemos eso, ahora ya podemos ejecutar nuevamente nuestro código, este de aquí. Entonces vengo a la consola y le digo nuevamente Node ejecuta el archivo index.js que esté dentro de src. Doy un enter y pueden ver que allí dice server on port 3000. Ahora si yo vengo en el navegador, vamos a visitar aquí el localhost 3000, pueden ver que me dice no puedo tener una ruta básica, pero básicamente esto significa que el servidor ya está funcionando. Entonces esto nos da a entender que el servidor está escuchando y está respondiendo, solo que aún no hay nada que responder. Entonces vamos a crear algo. Entonces aquí en app voy a decirle que después de crear la aplicación vamos a crear una ruta cuando el usuario visite la primera página. Voy a decirle cuando visiten la página inicial voy a estar respondiendo con un texto que diga hello world. Ok, de esta forma. Guardo. Y si vengo aquí en la consola, voy a tener que volver a ejecutar esto. Le digo node src-index.js para verlo. Y ahí está, ok. Y si yo vengo ahora en el front o en el navegador y refresco, pueden ver que me dice hello world. Ahora, por lo general en Node nosotros podemos ejecutarlo de esta forma, con el comando, o también podemos crear un script dentro del package.json que ejecute por mí. Por ejemplo, voy a quitar este script test que viene por defecto. Vamos a quitarlo. Y vamos a crear el nuestro, que se va a llamar start, por ejemplo. Este comando start va a ejecutar por mí node src index.js. Voy a guardar y si vengo en la terminal ya no ejecuto node src index, sino voy a cancelar, sino digo npm start. Y esto lo que va a hacer es ejecutar el server on port 3000 de igual forma. Y si refresco aquí pueden ver que es lo mismo. Ahora,
Tengo este comando de aquí porque muchas veces es el comando que vamos a querer ejecutar cuando estemos en producción. Y bueno, de momento ya tenemos un servidor básico, pero ahora necesito comunicarlo con lo que sería una base de datos de MySQL. En este computador yo no tengo MySQL, pero puedo crear uno utilizando Docker. Entonces, para que puedan empezar a partir de aquí, ya deben tener Docker instalado. Este no es un tutorial básico de qué es Docker o cómo se instala y nada de eso. Si ya están aquí es porque ya lo dominan sus bases. Pero bueno, lo que van a hacer es que si ya tienen Docker, simplemente ejecútenlo y debe estar funcionando. Pueden ver aquí el icono. Aquí en su barra de tareas pueden ver que dice Docker Desktop que está ejecutándose. Ahora, este programa de aquí no es Docker. En realidad, este programa es una interfaz gráfica que nos permite comunicarnos con Docker. De hecho, este programa se llama Docker Desktop y solamente está disponible en Windows y Mac. Si ustedes están en Linux, probablemente no van a tener esa interfaz. Pero bueno, lo que significa esto es que aquí nosotros podemos utilizar con botoncitos y clics, crear contenedores o imágenes. Pero esto al final por debajo hace la ejecución de los mismos comandos que nosotros haríamos desde terminal. Así que en nuestro caso no vamos a utilizarlo, sino vamos a utilizar directamente los comandos. Entonces vamos a cerrar esto de aquí, no es necesario que yo utilice eso. Vamos a abrir la terminal, vamos a cancelar esto. Y para crear un contenedor de MySQL nosotros podemos utilizar comandos directamente desde la terminal, como podría ser docker run. Por ejemplo, puedo decir docker run MySQL y antes de esto puedo darle parámetros. Por ejemplo, el nombre del usuario root, en qué puerto quiero que se ejecute MySQL o qué nombre de base de datos quiero que cree y así. Esto se puede hacer desde consola. De hecho, en su propia documentación, si ustedes buscan docker MySQL, de esta forma, por ejemplo, van a llegar en la documentación oficial de hub.docker.com, que es el lugar donde están alojados todos los contenedores de Docker. Pero bueno, van a ver aquí que si ustedes bajan un poco, van a poder examinar que tienen, por ejemplo, los comandos más básicos, como puede ser docker run, y luego antes de esto pueden escoger, por ejemplo, el nombre de su contenedor, pueden escoger el root, la contraseña del usuario root, o también pueden colocar incluso la versión de MySQL que quieren. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar otro enfoque, que es crear un archivo Docker Compose, y desde allí vamos a configurarlo. Al final es exactamente lo mismo, solo que es mucho más práctico desde allí porque vamos a poder leerlo y poder ejecutarlo cuantas veces queramos, ya que está guardado desde un archivo. Entonces, en nuestro proyecto vamos a venir y vamos a crear un nuevo archivo que se llame docker-compose-yml. Dentro vamos a tener que especificar qué es lo que queremos crear. Pero antes, los archivos Docker Compose tienen versiones. Por lo general, si nosotros buscamos en la documentación de Docker Compose, pueden buscarlo como Docker Compose Version. Van a llegar en la documentación de Docker y aquí van a ver una lista de las versiones de Docker Compose. Esto es muy importante porque pueden que ustedes estén viendo un tutorial o hayan encontrado un artículo por ahí por internet y si está utilizando otra versión quizás las propiedades se escriben distinto. Entonces en mi caso voy a estar utilizando la última versión que es la 3.8, pero pueden ver que hay otras más desde las 2 hasta la 3.8 es donde está el rango de las versiones. ¿Ok? Entonces vamos a venir aquí y le digo la versión que voy a estar utilizando es la 3.8. Ahora, pueden ver que me da como un autocompletado rápidamente, es decir, si yo escribo version, ahí hay un autocompletado del editor. Y esto es porque yo tengo aquí la extensión de Docker instalada en Visual Studio Code. Pueden buscarlo aquí en Extensions, pueden buscar Docker. Y aquí van a llegar en esta extensión de aquí, que es creado por el propio Microsoft. Básicamente lo que hace esta extensión es que les permite poder tener autocompletado en archivos Docker o Docker Compose. O también les va a dar aquí un pequeño iconito de Docker, donde ustedes van a poder ver listados los contenedores, las imágenes e incluso los volumes y networks de sus contenedores. De esta forma pueden eliminarlos o pueden parar la ejecución de uno, etc. ¿Ok? Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en Docker Compose? Bueno, una vez tenemos la versión, vamos a especificar lo que él llama servicios. Los servicios básicamente son los múltiples contenedores que nosotros podemos crear. Por ejemplo, yo puedo tener un contenedor para mi aplicación web, otro contenedor para mi base de datos de MySQL, otro contenedor para Redis, otro contenedor para Engines, para Apache y así. Es decir, yo puedo listar todos los programas que mi aplicación necesita y configurarlos desde aquí. Pero en mi caso no necesito tanto, solamente quiero de momento crear un contenedor de MySQL. Y aquí podemos colocarle un nombre, por ejemplo pueden llamarle MyDB, mi base de datos, como ustedes quieran. En mi caso voy a llamarle MySQLDB. Y aquí adentro vamos a especificar, ok, vas a instalar un programa, pero ¿basado en qué? Es decir, basado en MySQL, en Postgres, ¿en qué va a estar basado esta imagen? Bueno, aquí debajo, con un espacio voy a decir la imagen en la que va a estar basado va a ser MySQL.
¿ok? Esta es la única forma en la que yo puedo decirle que el contenedor que va a descargar es MySQL y vamos a llamarle MySQL-DB al servicio. Ahora, para configurar MySQL nosotros tenemos que especificar puertos, el usuario root y cosas así. Por eso, aquí en la documentación de MySQL, en Environment Variables, él me dice, puedes pasar variables de entorno como esta, MySQL root password para especificar la contraseña del usuario root. Es decir, cuando se crea MySQL o se crea una base de datos o se instala una base de datos de MySQL, el usuario por defecto es el usuario root. Si nosotros queremos configurar la contraseña para ese usuario root, tenemos que pasar esta variable. Luego, también cuando se crea, él puede crear a su vez una base de datos que nosotros podríamos llamar con algún nombre. Bueno, si queremos pasar el nombre, le colocamos esta variable de entorno. Ahora, si nosotros no queremos utilizar el usuario root, sino un usuario alternativo, él también me dice, añade esta variable de entorno con el nombre de tu usuario que quieras y también la contraseña para ese otro usuario. Esto es un usuario alternativo al usuario root. Y ya está, estas serían las más básicas. Luego también hay otras, pero no son tan importantes. Ahora, vamos a empezar a utilizarlo. Entonces vengo aquí y le digo, la imagen en la que va a estar basado va a ser MySQL. Luego, para pasarle las variables de entorno voy a escribir environment. Y aquí adentro voy a pasarle claves o pares clave y valor. Es decir, el nombre de la variable y lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero especificar el MySQL root password, la contraseña del usuario root. Y le digo aquí la contraseña va a ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Luego también voy a especificar que quiero una base de datos. Vamos a copiar esto de aquí. Y debajo le voy a decir, vas a colocar como MySQL Database FastDB. ¿Ok? Listo, entonces de esta forma voy a crear una base de datos llamada FastDB. Ustedes pueden llamarla de otra forma. E-commerce DB, no lo sé, su aplicación que requieran. En mi caso voy a llamarle FastDB a la base de datos. Ok, ahora con esto ya prácticamente estaría. Pero ¿cómo voy a conectarme a este contenedor o a esta base de datos? Bueno, para eso tengo que exportar o especificar qué puertos va a poder ser accedido a esta base de datos. Entonces él tiene una propiedad llamada ports. Estos ports básicamente me permiten decirle a través de qué puerto puedo llamarlo. Internamente, MySQL, como se va a ejecutar en un contenedor, que es como una máquina extra, él va a estar ejecutándose en el puerto 3306. Pero para yo poder acceder a ese puerto, tengo que exportarlo. Entonces aquí yo tengo que colocar otro puerto en mi computador. Es decir, internamente MySQL va a estar en el 3306, pero en mi computador yo puedo colocarlo en el 4000, por ejemplo. Es decir, cuando yo me conecte, voy a utilizar el puerto 4000. O si quiero un valor igual, también puedo colocar el 3306 o 3307. Vamos a colocarle 07 para que noten la diferencia. Este es el puerto interno y este es el puerto en el cual yo puedo conectarme. Vamos a guardarlo y ya estaría. Ahora, para empezar a ejecutar esto es muy fácil. De hecho, voy a abrir una terminal y voy a escribir aquí en la terminal docker compose app y nada más. Ok, docker compose app. Lo primero que va a hacer es hacer un pull de MySQL, es decir, descargar el contenedor de MySQL. Y una vez lo descargue, lo siguiente que va a hacer es crear una instancia o crear un contenedor digamos que he especificado aquí con los parámetros que le he dado a partir de la imagen que ha descargado. De hecho, aquí pueden ver que ya está prácticamente. Me dice MySQL Node.js, MySQL Docker, MySQL DB1. Él añade este nombre aleatorio porque no le he colocado un nombre al contenedor. Entonces le coloca esto por defecto. Pero bueno, eso significa que MySQL ya se está ejecutando. Ahora, para yo poder conectarme, puedo hacerlo de dos formas. Puedo utilizar el código de aquí de Node o puedo probarlo también con un programa de cliente de MySQL. Los clientes MySQL son aplicaciones de escritorio como MySQL Workbench, HeySQL o por ejemplo dbeaver, que son programas que nos permiten poder ver gráficamente nuestra base de datos. Entonces vamos a abrir uno. Yo tengo aquí dbeaver, ok, por ejemplo. Entonces pueden utilizar este o cualquier otro, al final da lo mismo, son tan solo clientes de SQL. Ok, como pueden ver, aquí ya estoy dentro de dbeaver. Entonces vamos a venir aquí en este icono para conectarnos, en New Database Connection. Y aquí este cliente me permite conectarme a varias bases de datos, en mi caso voy a coger MySQL. Aquí vamos a colocar el localhost, que es donde está ejecutándose la base de datos de MySQL. El puerto al que me voy a conectar es el 3307. Y aquí en la base de datos vamos a colocarle FastDB, que es la base de datos que había escrito. Y luego el usuario va a ser root, que es el que se crea por defecto. Y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a darle test connection para probar la conexión. Y pueden ver que aquí
me está dando un error. Este no es un error relacionado con MySQL, sino con este cliente. Si ustedes utilizan este cliente, también les voy a mostrar cómo se soluciona. Bueno, aquí me dice public key retrieval is not allowed. Vamos a venir aquí en driver properties. Si ustedes están utilizando este cliente, ¿ok? Si ustedes están utilizando otro y no les da ningún error, perfecto, simplemente pueden continuar. Pero bueno, en mi caso me da este error. Eso se soluciona simplemente yendo aquí que dice allow public key retrieval. Voy a colocarle en true. Voy a darle nuevamente en test connection. Y listo, ahora me puedo conectar, ¿ok? Entonces voy a darle OK y ya con esto voy a darle finish. Y aquí estoy en mi base de datos y puedo crear base de datos o tablas dentro de esta instancia de MySQL. Listo. Entonces es una forma para poder conectarme a mi base de datos de MySQL hecha con Docker. Ahora, para conectarme desde código vamos a tener que requerir otro módulo. Entonces voy a importar ahora desde aquí. Voy a importar desde MySQL 2. Desde MySQL 2/promise voy a requerir una función llamada createPool. Este createPool es para conectarnos. Entonces aquí voy a decirle vas a ejecutar createPool y aquí te voy a pasar los parámetros para yo poder conectarme. Entonces aquí lo mismo, le digo el host va a ser el localhost. Luego voy a colocarle un usuario, voy a decir el usuario es root. Luego la contraseña, voy a decir la contraseña es 123456. Luego también el puerto al cual va a conectarse, en este caso sería el 3307. Y ya estaría. También puedo colocar la base de datos, pero no es necesario de momento. Vamos a colocar esto y le digo, ok, esto te va a devolver un pool. Y ya estaría. Entonces, con esto ya tengo un objeto de conexión. Yo aquí le puedo decir, ok, cuando pidan la ruta inicial. Bueno, vamos a crear otra ruta más. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí debajo. Le digo, cuando piden la ruta /ping, por ejemplo. Vamos a devolverle la fecha en la que se ha hecho la consulta. Pero la fecha va a venir desde la base de datos. Entonces voy a decirle, utilizando esta conexión con MySQL voy a hacer una consulta. La consulta va a ser select now. Que select now es una consulta que se hace se puede hacer a la base de datos para que nos dé la fecha. Y esto me va a devolver las respuestas de la base de datos. Y yo voy a ver el resultado. O voy a guardar el resultado en la constante result. Para que funcione este await debe decir async. Y este res.send simplemente voy a decirle va a ser un res.json y vas a devolver el resultado en su posición 0, que es lo que queremos realmente como respuesta. Entonces vamos a cancelar aquí la consola. Bueno, aquí de hecho no vamos a cancelar esto porque esto es lo de Docker Compose que está ejecutando MySQL. Vamos a abrir otro. Por cierto, también podemos ejecutarlo en segundo plano, pero bueno, no nos va a hacer falta para este ejemplo. Entonces vamos a decirle npm start. Y esto va a ejecutar node srcindex.js. Y si yo vengo ahora en mi aplicación localhost 3000, pueden ver que sigue funcionando el hello world. Pero si vengo en /ping y doy un enter, pueden ver que ahora obtengo una respuesta desde MySQL. Es decir, puedo pedir los datos desde MySQL. Y esta es la fecha que me está dando la base de datos. ¿Ok? Listo. Entonces con esto prácticamente ya está comprobado que tengo MySQL ejecutándose desde un contenedor. Pero ahora, ¿cómo yo hago para colocar esta configuración? Pero todo esto desde otro contenedor de Node.js. Es decir, de momento ya tengo un contenedor de MySQL. Ahora, ¿cómo yo coloco el código de Node dentro de otro contenedor? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo empaquetar ahora nuestra aplicación de Node.js dentro de un contenedor y que se comunique con el otro contenedor de MySQL. Para empezar, vamos a venir aquí en nuestro proyecto, en la raíz del proyecto, vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar Dockerfile. De hecho, vamos a cerrar todos estos archivos y en la raíz vamos a crear un nuevo archivo que se llame Dockerfile. Este archivo de aquí nos permite especificar qué es lo que queremos empaquetar. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a querer subir el código, vamos a querer instalar los Node Modules, vamos a querer ejecutar el comando npm start. Bueno, todo eso lo especificamos aquí. Lo primero es decirle aquí un comando front, que es para decirle qué contenedor él va a utilizar, porque yo puedo requerir MySQL aquí también. Pero no, yo le digo que quiero Node y Node tiene múltiples versiones. Entonces para decirle la versión aquí le puedo decir 2 puntos y la versión. En mi caso voy a decirle que utilice la versión 18. Ahora, una vez le decimos eso, vamos a decirle qué es lo que va a crear adentro del contenedor. Entonces yo le digo, vas a crear un workdir. Este workdir es para especificar el nombre de la carpeta o la dirección de donde va a estar creada la carpeta. Y le voy a decir, vas a crear una carpeta llamada myapp dentro del contenedor. Luego vas a copiar el archivo package. Y nosotros podemos decirle que copie el archivo package.json dentro de la carpeta myapp en este caso. O también puedo decirle un punto y esto lo va a copiar allí mismo.
Luego también le voy a decir, una vez copies el package.json, vas a ejecutar el comando npm install. Le digo run npm install. Y de esta forma prácticamente ya tendría lo que serían los módulos dentro de ese contenedor. Lo siguiente es utilizar también un comando llamado copy para que copie el resto de contenido que no es el node modules. Entonces le digo, quiero que copies todo el contenido de esta carpeta, todo esto dentro del contenedor. Ahora, la carpeta node modules no quiero que lo copie, así que voy a crear aquí un archivo que se llame .docker-ignore. Y le voy a decir, el node modules no lo debes copiar dentro de Docker, porque para eso estamos ejecutando estos comandos, para que lo instales tú mismo desde el contenedor. Y ya estaría. Ahora, también vamos a decirle que una vez ya tiene todo el código, tiene los node modules, vamos a ejecutar luego con el cmd, con el comando, con la terminal, vamos a ejecutar npm start. Y listo, con esto ahora prácticamente ya tendríamos nuestro contenedor de Node. De hecho, nosotros podemos construirlo directamente desde aquí. De hecho, si yo abro una terminal nueva, o aquí mismo cancelo este proyecto, voy a cancelarlo, y la consola, y aquí puedo construir tan solamente este contenedor diciendo docker build, le digo -t, le coloco un nombre, por ejemplo le puedo colocar node mysql, y si coloco un punto, esto lo que va a hacer es construir nuestro contenedor de Node, tan solamente el de Node, ¿ok? Y ya con esto podría tener ahora un contenedor que podría reutilizar. Sin embargo, en este caso, de hecho aquí ya terminó, vamos a decir docker images. Y miren, aparte de hecho por aquí voy a verlo, voy a extenderlo. Aparte de MySQL, ahora tengo este contenedor que he creado que se llama Node MySQL. Para eliminarlo voy a decirle docker rmi y le coloco el ID o los tres primeros números, 4 de 5 por ejemplo. Y con esto ya se eliminó. Si yo escribo docker images, ya no está. Ok, ahora ¿por qué lo he eliminado? Porque en nuestro caso no vamos a crearlo así el contenedor, sino que Docker Compose, como también tiene aquí el contenedor de la base de datos, le puedo decir que cree por mí el contenedor y que estén en la misma red o se pueden comunicar. Entonces aquí, aparte de MySQLDB, debajo voy a decir, también voy a crear otro contenedor llamado app, y este app va a construirse. Aquí le puedo decir la imagen en la que va a estar basada sería Node, tienes que colocarle por ejemplo los puertos y demás. Pero bueno, en realidad todo eso yo lo puedo resumir diciendo, ok, aquí yo tengo archivo Dockerfile y ya están los pasos que se deben hacer para crear ese contenedor. Entonces aquí voy a decirle, en lugar de image, voy a decirle build y le voy a decir en dónde está ese archivo build. Le digo, aquí mismo en esta ruta vas a encontrar el Dockerfile. Y listo, él utilizando esta configuración va a leer el Dockerfile. Lo siguiente es decirle que este proyecto, la aplicación de Node, depende de MySQL, por lo que debe esperar a que termine esto o se termine de generar el contenedor para que luego continúe con esta aplicación. Entonces vamos a añadirle también un depends on y le voy a colocar el nombre del servicio que se llama MySQLDB. Luego, también para relacionarlo vamos a colocarle un links, ¿ok? Y este links debajo voy a colocarle MySQLDB también. Esto luego se puede reemplazar con un network sin ningún problema. Y luego finalmente vamos a colocarle el puerto en el cual yo voy a poder acceder a mi aplicación. Recuerdan que en MySQL nosotros colocamos 3306, que era donde funcionaba internamente MySQL, y el 3307 era el que nosotros utilizábamos para conectarnos. Bueno, internamente la aplicación cuando esté dentro del contenedor se va a ejecutar en el puerto 3000. Entonces yo le digo internamente va a estar en el puerto 3000. Pero cuando yo quiero conectarme, yo puedo utilizar otro puerto, 4000, 5000 o 6000, lo que queramos. En mi caso voy a colocar el mismo número, pero recuerden que este de aquí lo puedo cambiar. Listo, con esto prácticamente ya tendría entonces mi proyecto. Sin embargo, hay algo que sí o sí debemos modificar. Cuando nosotros estamos utilizando index.js en este archivo, estamos utilizando la conexión de MySQL. Aquí nosotros hemos especificado el localhost, porque antes estábamos ejecutando este proyecto en mi propia máquina. Y el localhost estaba también siendo, en el localhost también estaba siendo expuesto MySQL en el puerto 3307. Entonces nosotros podíamos comunicarnos desde localhost a MySQL. Ahora, como ambos proyectos van a estar dentro de un contenedor, aquí ya no hay localhost porque ya no están dentro del mismo host, ¿okay? Son como dos máquinas distintas. Entonces yo ya no puedo utilizar localhost. La pregunta es entonces, ¿qué host es? ¿O qué IP me va a dar cada uno de estos? Bueno, la respuesta es bastante fácil. El host es básicamente el nombre del servicio. Es decir, yo aquí le digo en lugar de localhost, MySQLDB. Y listo, aquí sería el usuario root, la contraseña y luego el 3307. Ahora, con esto detallado, pues ya puedo generar nuevamente los contenedores. Entonces aquí voy a decirle, voy a limpiar, le digo docker. De hecho en el anterior ya lo teníamos ejecutando, voy a cerrar este.
Recuerden que aquí teníamos ejecutando MySQL. Vamos a cancelarlo. Vamos a limpiar. De hecho, cuando nosotros escribimos docker compose ps, él me dice los contenedores que allí tenía. Vamos a darle de baja, le digo docker compose down. Ok, si yo escribo docker compose ps nuevamente, ya no deberíamos ver el comando, ya no hay nada. E incluso también está el docker compose ps-a, ya no veo nada. Ok, y vamos a decirle nuevamente docker, vamos a limpiar, le digo docker compose app. Ya con estas configuraciones nuevas, ok, guarden esto y ahora sí describimos docker compose app nada más, docker compose app. Listo, entonces aquí se empieza a ejecutar uno, el proyecto de MySQL, otro la aplicación de Node. Ahora, algo muy importante es que aquí nosotros debemos esperar a que MySQL termine de ejecutarse. Como pueden ver, aún está arrancando MySQL, ahí sigue, ok, ahí sigue ejecutándose. Y ahora sí me dice aquí MySQL Community, de hecho por aquí dice Ready for Connection o algo así. Ready for Startup, ok. Creo que ya está listo. Entonces vamos a venir acá ahora a nuestro proyecto. Le digo, por ejemplo, localhost 3000. Y pueden ver que está el Hello World, ok. Parece que fuera ejecutado con npm start, pero desde el contenedor. Ahora, si yo escribo localhost 3000 /ping, miren, se cae. La razón es un poco tediosa, es algo con la nueva versión. El asunto aquí de por qué está fallando, aquí me dice, estoy intentando conectarme a 3307. Ok. El 3307 del contenedor. El contenedor, el host ya lo encontró, porque aquí está colocando 172 punto algo. ¿Okay? Pero el puerto está mal, porque el puerto internamente, si recuerdan, en index.js nosotros le hemos colocado 3307 en el localhost. Ya no está en un localhost, está dentro de un contenedor, así que es 3306. Ahora vamos a cancelar entonces nuevamente con control C. Vamos a darle docker compose down para que elimine eso, y docker compose app, pero ahora sí añádele el --build para que lea la nueva configuración, ok. Y bueno, aquí va a ejecutarse todo nuevamente. De nuevo aquí el server por 3000. Esperen a que arranque el servidor de MySQL. Les voy a mostrar otros mensajes por aquí. Ok, ahí está arrancando. Y ya estaría, creo. Cuando vemos estos mensajes de aquí, con el número de puerto ya estaría. Listo, vamos a ir allí. Entonces le digo localhost 3000 primero. Hello world, localhost 3000 /ping. Enter. Y ahora pueden ver que me dice now y ahí está funcionando. Ok. Entonces el asunto es básicamente esperar a que termine de ejecutarse MySQL. Si obtiene un error, si van rápidamente, puede que se caiga porque MySQL aún no está activo. Ok, pero pueden ver que ya está funcionando. Listo. Ahora, nosotros varias veces vamos a querer configurar esto de aquí. Incluso si subimos este proyecto a GitHub, vamos a subirlo con las credenciales. Entonces nosotros, ¿cómo podemos evitar colocar las credenciales aquí en Docker Compose? ¿O cómo podríamos configurarlo rápidamente? Bueno, también podemos utilizar variables de entorno. Es decir, yo puedo crear aquí, por ejemplo, un archivo llamado .env. Y dentro de este archivo .env, nosotros podemos decirle que coloque variables que van a reemplazar a cada uno de estos valores. Por ejemplo, yo le puedo colocar que el host, bueno, el host de Node.js, le puede especificar una variable de entorno, algo como esto. Yo le puedo decir, el MySQLDB host va a ser igual a MySQLDB, que es lo que lee al final index.js, esto de aquí. Luego también le puedo decir el nombre del usuario o el nombre del password. Vamos a colocar el password, le digo MySQLDB password va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Y MySQLDB, también podría colocar la base de datos, pero bueno, de momento vamos a colocar el puerto, le voy a decir el port va a ser igual a 3306. ¿Ok? Entonces para leer estas variables nosotros tenemos que verlas primero. Entonces voy a importar ahora sí el módulo llamado .env. Y este módulo .env tiene un método llamado config. Y ese método config yo lo puedo ejecutar aquí al inicio. Entonces de esta forma va a leer las variables de entorno. Incluso antes de utilizarlas vamos a venir aquí en la consola y voy a decirle quiero que me muestres de un objeto primero el host, que va a venir desde MySQLDB host. Luego quiero que me muestres también el password, que va a venir desde de process.env MySQLDB password. Luego el port, que va a venir desde process MySQLDB, de hecho está de aquí no, sino el port, que va a venir de process MySQLDB port. Y ya estaría. Entonces vamos a cancelar aquí la consola. Docker compose down nuevamente. Docker compose app --build.
Y pueden ver que aquí arranca nuevamente. Esperen de nuevo que MySQL termine de ejecutarse. Aquí recién está empezando. Si ustedes lo llaman va a caer porque aún no ha terminado. ¿Ok? Hay un script también de Docker que se llama wait for o algo así. Waited creo que se llama. Que al final les permite poder ejecutar primero esto, que termine y recién continúa con el otro módulo. Pero bueno, no es necesario complicarse tanto cuando podemos esperar simplemente unos segundos. Ok, aquí ya terminó. Entonces vamos a venir aquí y le digo /ping y sigue funcionando esto. Ok. Y si yo vengo ahora en la consola, cuando se ejecutó Node, vamos a verlo por aquí. Vamos a ver que aquí está en un mensaje que MySQLDB está en el host, el password is undefined y el port is undefined. Vamos a ver por qué. MySQLDB password, MySQLDB, lo he escrito mal aquí. Ok, y aquí también MySQLDB port. Ok, estaba mal escrito, por eso salía en undefined. Vamos a cancelarlo. Ok, y volver a ejecutar. Ok, y vamos a verlo. Ahora sí están con sus valores, como pueden ver. Listo. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, ahora nosotros ya no vamos a tipear directamente aquí estos valores, sino que simplemente le digo el host va a venir desde process.env. Vamos a colocar process.env MySQLDB host. El password va a venir de process.env MySQLDB password. Y el port va a venir de process.env MySQLDB port. Entonces, de esta forma voy a formatearlo. De esta forma ya no tengo que tipear todo esto. Simplemente le voy a pasar las variables de entorno. Y si quiero modificarlo, simplemente vengo env y los cambio. Ahora, estos valores de aquí, yo como puedo también utilizarlos quizás al momento de que cree la base de datos. Es decir, si yo coloco un env con estos valores, no solamente que Node los lea, sino que también, por ejemplo, el Docker Compose lo utilice al momento de que levante la aplicación. Bueno, para poder hacerlo, el servicio, o mejor dicho Docker, tiene aquí una propiedad extra llamada env file, y aquí nosotros le colocamos el archivo que queremos que lea. Por ejemplo, nosotros podemos decirle de esta forma, le digo quiero que leas un punto y un slash el archivo .env que está aquí mismo. ¿Ok? Y con esto él va a cargar las variables de entorno dentro de este contenedor. Y luego le puedo decir, ok, MySQL root password, que es lo que pide MySQL, no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino va a ser el nombre que yo le haya colocado aquí, que va a ser MySQLDB password, por ejemplo. Entonces le coloco aquí MySQLDB password. Ok. Incluso puedo ser más específico, vamos a decirle este es MySQLDB root password. Ok, aquí también en index le digo este es MySQLDB, eso ya lo puedo quitar. Vamos a quitarlo todo esto de aquí, le digo todo esto se va. Y aquí le digo este va a ser MySQLDB root _password. Ok, vamos a guardar, ya lo puedo cerrar. Aquí está bien con el nombre MySQLDB root password. Y aquí también le digo va a ser MySQLDB root password. Ok, en cuanto al MySQL Database también podría especificarlo. De hecho no lo he utilizado en la conexión, pero también podría colocarlo. Por ejemplo, podría decirle aquí voy a crear una variable llamada MySQL DB database, y aquí vamos a colocarle fastDB, por ejemplo, y aquí le digo ok, como estás leyendo esto vas a utilizar la variable de entorno $1 para que lea la variable de entorno. Le digo MySQL DB database. Ok, en cuanto a los puertos también puede especificarlo para de esta forma cambiarlo desde aquí nada más. Entonces puedo decirle yo puedo tener MySQL DB local port, vamos a llamarle, es decir, el puerto local en el que yo voy a accederlo, por ejemplo 3307, y también puedo tener otra variable que se llama MySQLDB vamos a llamarle Docker port, que sería el puerto interno, el 3306. Entonces en lugar de tipear esto le digo vas a utilizar el MySQLDB local port, y luego lo que está aquí va a ir en el MySQLDB Docker port. Ok, entonces si yo quiero cambiarlo, por ejemplo, le digo que internamente MySQL está en el 3306, pero quiero que ahora esté en el 3308. Ok, listo, ahora va a estar en el 3308, así de simple. Ahora el asunto es que aquí Node está ejecutándose con el mismo puerto, MySQLDB port. Entonces como está leyendo el MySQLDB port, de hecho aquí DB port estaría utilizando esa variable. Entonces yo voy a decir no vas a utilizar esta variable de aquí, vamos a quitarlo. Sí, no vamos a utilizar el MySQL Docker port. Entonces aquí le digo vas a utilizar el MySQL DB Docker port. Ok, de esta forma, si yo utilizo esta variable de aquí, tanto para configurarlo internamente en el Docker Compose, para configurarlo
como para leerlo aquí. Solamente en un solo lugar voy a poder modificarlo y se va a leer tanto en Node como al momento de que se cree MySQL. Ok, listo. Con esto ya estaría. Y bueno, aquí también puedo crear variables de entorno para Node y demás, pero bueno, pueden ir haciendo a medida que lo necesiten. Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a ver si funciona. Cancelamos aquí con control C, docker compose down, docker compose app --build. Y vamos a ver allí, me dice server por 3000. Esperen a que MySQL termine. Ok, MySQL todavía no ha acabado, aquí va a seguir ejecutándose. Ahí está. Y listo, con esto, bueno, creo que yo aparece el 3306. Vamos a esperar, aquí está, listo, ahora sí. Entonces, por ejemplo, si yo le digo /ping, allí sigue funcionando, como pueden ver. Es decir, ha seguido leyendo las variables de entorno. Ahora, vamos a hacer lo mismo finalmente con el puerto de Node. Le digo, por ejemplo, ok, yo aquí tengo el puerto 3000 interno de Node, bueno, y también el puerto expuesto. Entonces voy a decirle, también voy a crear variables de entorno aquí. Le digo una variable llamada Node local port, que es el puerto interno, el puerto local donde yo quiero que accederlo. Por ejemplo, en mi caso voy a decirle el 4000 para que vean la diferencia. Y luego voy a decirle el Node docker port, que es el puerto interno donde se está ejecutando Node, que sería el 3000. Entonces aquí cuando yo ejecute la aplicación no voy a decirle el 3000, sino voy a decirle lo que viene de process.end.node docker port. Y lo mismo aquí, le digo esto va a ser el Node docker port. Ok, quedaría de esta forma. Ahora, una vez tenemos esto, pues vamos a venir aquí en Docker y le digo, ok, internamente el puerto va a ser lo que esté en Node docker port. Y luego, si yo quiero accederlo desde algún puerto, voy a utilizar la variable Node local port. Vamos a guardarlo. Cancelo aquí la consola con control C. Lo mismo, docker compose down, docker compose app --build. Y recuerden que ya no estoy utilizando el puerto 3000, sino el puerto 4000. Ahí se está ejecutando. Y aquí me dice server on port 3000. ¿Por qué me dice server on port 3000? Porque aquí el docker port es 3000. Y es lo que está leyendo aquí la variable. Ok, le está leyendo esa variable. Pero ahora yo no voy a poder accederlo desde el 3000 en el navegador, sino a través del 4000. Entonces si yo vengo aquí, por ejemplo, le digo localhost 3000/ping. Pueden ver que carga y no visita. Pero si visito el localhost 4000, pueden ver que dice hello world, localhost 4000/ping. Y ahí está lo mismo. ¿Ok? Entonces de esta forma, como pueden ver, es bastante fácil de configurarlo. A partir de aquí ya pueden ir añadiendo más y más configuraciones. Pero bueno, con esto prácticamente ya estaría la configuración de Node con MySQL. Y bueno, si ustedes luego quieren crear otro usuario alternativo al root y demás, también pueden utilizar las otras variables de entorno. Y ya estaría prácticamente. Listo, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Así que nos vemos en un siguiente ejemplo el día de mañana.